Y en esa denuncia aparecen involucrados, porque todavía no estaba en Venezuela, unos personajes importantes del país, entre ellos algunos hoy ministros. El caso, por ejemplo, de Tarek El Aizame, su hermano, el gobernador de Carabobo, el gobernador de Guárico, el general Reverol, que en ese momento era ministro era el jefe de la ONA, entre otros personajes. Y el propio Walid Maclet reconoció, el gobernador del estado rojo de ese entonces también, de esta corrupción roja, reconoció que el dinero que él te estaba dando como donaciones se le había autorizado. ¿Quién? Yo quisiera que pusieras un momentico allí la propia grabación para que vean eso. Que el gobierno le da contrato, el gobierno ha sido benevolente y ajustado derecho, se gana, se le compra diferentes artefactos, neveras, todo eso, se le adjudica también el patio del aeropuerto, también el puerto, y bueno, entonces este señor, además de la compra que le hace, el contrato que tiene con el gobierno, dice, bueno, gobernador, yo le voy a donar 5 millardos de bolívares cumpliendo la instrucción del presidente, porque yo soy un empresario socialista, me dice el empresario. Entonces, ¿a quién quiere que se lo done? Bueno, entonces el empresario se encuentra aquí con nosotros, el empresario Wally Maclet, venga por aquí, amigo. Gracias a mi gobernador, mi feliz constatarle. Bueno. ¿Ya? Bueno, solo para recordar estos casos, y ahí está la fiscal general de la República, una cosa ha ido tapando la otra, no ha dado una explicación al país, no sabemos cuál es la instancia, y los que fueron denunciados por Maclet nunca se investigaron, absolutamente nada, ¿no? Bueno, luego vino en el peor momento de la crisis, el gobierno nacional le dio una planta de 175 megavatios, por cierto, una semana cuando denunciamos eso, habían salido los propios enfermos también en esa oportunidad, porque se les había cortado la luz hasta en Caracas. Duró como 24 horas el ministro, pero a Cuba se le dio una planta eléctrica de 175 megavatios. Lo denunciamos porque además fue una negociación que se hizo absolutamente fraudulenta, violando la soberanía del país, sin que pasara por la Asamblea Nacional, nunca se investigó. Luego vino la leche descompuesta, tampoco se investigó. Pero también están otros casos. Yo estoy resumiendo esto porque tenemos que pasar a la denuncia que veníamos hoy. Aquellos personajes, por cierto, que se nombraban en el caso de Maclet, ya se los di. Bueno, aparece entonces el audio de Mario Silva. En el audio de Mario Silva se nombran algunos personajes, entre ellos a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Para los que creen que esto es una película, un show, o para tuitear y satisfacer las irracionalidades de un lado y del otro, nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea. Negó la investigación, no hizo así con el nuevo Mario Silva ahora de ellos y el Durán. El que hace el papel de Mario Silva ahora es Jorge Rodríguez, que presenta unos videos grabados, solo le falta la musiquita, y el ministro de Información que hace el papel de Durán. Ellos ayer abrieron una investigación en la Asamblea contra una diputada, pero contra hechos tan graves Diosdado se negó, donde aparece él mencionado junto con su hermano en el blanqueo de capitales y con el jefe del CENIAT, con el jefe de Cadivi y con el ex jefe de la DICIT, Nicolás Maduro, presidente de la República, también relacionado allí nombrado en toda esa denuncia. Manuel Barroso, expresidente de Cadivi, Henry Rangel Silva, el ministro de la Defensa y gobernador de Trujillo, José David Cabello, los gobernadores Francisco Rangel, José Luis García Carneiro, José Gregorio Bielma Mora, Diego Molero, ministro de la Defensa, Tania Díaz, diputada, y Gustavo Arreaza. Esto todavía nosotros además consignamos ante la Fiscalía una prueba de veracidad y de autenticidad del audio, donde se demuestra científicamente que ese audio ni fue auditado, ni lo que está allí está inventado, ni fue un duende que lo grabó, sino el propio Mario Silva, y de la manera como lo hizo.
Bueno, entonces ahora, frente a eso, es por lo que nosotros queremos demostrarle al país y decirle a Nicolás Maduro que no hay ninguna campaña contra la corrupción y que estas fintas, además que hacen para perseguir sus chenitos de recadi, tiene el otro propósito para el gobierno en este momento, que es la persecución política que han desatado contra el gobernador de Lara, Henry Falcón, que primero le hicieron una serie de acusaciones, se demostró que eran infundadas, pero ayer decidieron empezar a desmantelar todo el estado Lara, todas las cosas importantes que el gobierno regional ha hecho, lo cual no afecta a un gobernador, afecta como hicieron con Antonio Ledesma cuando le quitaron las competencias, afecta es al pueblo del estado Lara. Y también tienen una olla montada contra el diputado Richard Mardo del estado Aragua, para entonces cuando metan preso a estos chinitos, entonces ellos justifiquen, tal y como está montando esa operación, y así lo denuncio con absoluta responsabilidad al mundo. Este es el verdadero plan del gobierno, lo que persigue en este momento. Bueno, nosotros ahora les explicamos aquí punto por punto de qué se trata en este momento lo que vamos a denunciar, con toda una documentación que está aquí, que todos los medios de comunicación al terminar mi intervención la van a tener digitalizada. Y por supuesto, antes de hacer esta rueda de prensa lo hicimos al revés. Hoy a las 8 de la mañana estábamos haciendo cola en la Fiscalía General de la República para consignar la denuncia, de tal manera que ya fue consignada y está en manos de la señora Fiscal General de la República en este momento esta denuncia, que a partir de este momento empezamos a explicarle para que nosotros veamos el modelo de Estado, cómo funciona un gobierno que está constituido por capos y mafias que se han enriquecido de la manera más obscena y que empezaron por investigar, por ejemplo, a dirigentes de la oposición. Allí, por ejemplo, fueron hackeados los correos, entre otros, de los compañeros Antonio Ledesma, de Julio Borges, de periodistas del Canal 8, de Nelson Bocaranda. En principio empezaron en eso, porque ellos cada vez que había una denuncia de alguien, yo hice una denuncia en el año 2009, esa que ustedes vieron, y entonces ellos ordenaron una campaña de descrédito contra este diputado que les habla. Esa documentación que entregamos a la Fiscalía también la van a tener ustedes, porque solo le vamos a hacer referencia a los casos y ustedes van a tener toda la documentación como nos llegó por la misma vía que nos han llegado las demás cosas que nos están llegando, y como le dijimos al país, todas las cosas las íbamos a presentar en su momento y las íbamos a hacer cada una en su momento. En ese momento yo hice una denuncia del sector bancario, y entonces aquí está cuando empieza a actuar el mecanismo de investigación del PSUV apoyado por el SEBIN, y entonces dicen lo siguiente: ¿qué les recomienda el PSUV al SEBIN y a Mario Silva? Solicitar desincorporación de Ismael García de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga los ilícitos cambiarios, y demostrar que al mismo tiempo incorporar una denuncia que hicieron contra uno de mis hermanos, ¿no? Eso fue un montaje que se hizo, y allí está también toda la información para que ustedes la detallen, la vean, la valoren, de cómo se fue montando todo eso. Luego viene el caso donde dos altos personajes del Estado conocían las actividades de Mario Silva, y allá aparece entonces el actual gobernador de Aragua y Nicolás Maduro, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores, y el otro ministro de Relaciones Interiores. Dice lo siguiente: correo a Mario Silva de Juan Manuel Almeida. ¿Quién es Juan Manuel Almeida? Es un hacker que lo usaba Mario Silva y que trabaja dentro del SEBIN, y que aún está trabajando allí dentro del SEBIN bajo las órdenes y las instrucciones de Mario Silva y del actual ministro de Relaciones Interiores, que era jefe del SEBIN, el señor Ramírez Torres. He hablado con Nicolás y con Tarex para habilitar un comando de ataque en la web
te mencioné y ha estado gozando lo que ustedes ven ahí que se dice con tus ataques. De hecho, me pidieron llevarte a verlos. Esperamos unos días, te aviso, un abrazo. Estas son las conversaciones que se establecen entre Mario Silva y el hacker que ya conocen el nombre. De seguido, entonces, ¿cómo se demuestra que altos funcionarios conocían esto? Allá aparece entonces el actual ministro de Relaciones Interiores, correo de Juan Manuel Almeida, hacker, a Mario Silva. Miguel Rodríguez Torres, entré al SEBIN, como bien claro te lo dejé, un día para enterarme desde dentro, bien en las cosas, también por protección. Mi contacto es directo con Rodríguez Torres. No solo soy el hacker de aquí, es decir, que la DICIT tenía un hacker para hacer operaciones coordinadas con el TSU y con Mario Silva para desacreditar a personas en el programa de la noche. Aquí más de uno, incluyendo a Nicolás Maduro, saben cuál ha sido mi fiel participación y mi compromiso con la revolución. Con este último hablo a placer, sin intermediario. Allá aparece otro personaje siniestro que ustedes conocen bien, que se llama José Vicente Rangel. Sé que se pone corbata fina los domingos para hablar como un personaje serio, y es una persona siniestra que detrás de él están montadas muchas operaciones. Correo entonces de Mario Silva a José Vicente Rangel. ¿Por qué le manda este correo? Porque en uno de los correos que ustedes lo van a tener allí, José Vicente le reclama a Mario Silva sobre una persona muy cercana a él de algo que mencionó en su programa. Entonces Mario Silva, para excusarse con José Vicente Rangel, le dice: llevo más de 3 años montando la radio y la TV, y por qué no decirlo, obedeciendo al instinto y a las señas que manda el comandante en sus discursos. Hasta el aparato de inteligencia lo he montado paralelo, siempre disciplinado, por supuesto. Tenían un aparato paralelo montado. A eso se debe entonces que este señor Mario, en uno de los correos que allí aparecen, él tiene una conversación larga con Fidel Castro, y es cuando se empieza a partir del 2009 a usar la red de espionaje a través de las redes para investigar a los sectores de oposición, que luego entonces los que aparecen, el cazador aparece cazado. Juan Almeida a Mario Silva le dice: en cuanto a tu pregunta, te dieron instrucciones de no pasar mi información, le dice Mario Silva al tipo reclamándote. Él le dice: el día que me digan eso, el primero en enterarse serías tú, y el día que me lo digan o insinúen o pretendan pedirme eso, los mando hasta donde ustedes están leyendo allí. Bueno, eso quiere decir que este personaje que trabajaba en la DICIT, que les rendía cuentas al jefe de la DICIT, del SEBIN, en este caso al señor Rodríguez Torres, al mismo tiempo era un personaje que les rendía cuentas y le garantizaba mayor fidelidad a Mario Silva. Aquí aparecen la cantidad de cuentas hackeadas para dañar a venezolanos. Se confirma el hackeo de las siguientes cuentas por parte de Juan Manuel Almeida en los correos electrónicos, la siguiente fecha: @periodistas de TV, @periodistas de TV, Radar de los Barrios, Twitter de Ibelice Pacheco, Twitter de Eduardo Centey, Twitter de Leonardo Padrón, Twitter de Berenice Gómez, Twitter de Nelson Bustamante, base de datos del CICPC. O sea, una persona que trabajaba para el CICPC, que era un agente de espionaje, con el cual se le rendía cuenta al G2 cubano, que era quien Mario Silva le rendía, tenía la posibilidad de hackear todas las cuentas del CICPC para saber lo que allí estaba, y por supuesto para montar ollas como se montaban, como se montó una olla contra Wilmer Azuaje en una oportunidad para allanarle la inmunidad parlamentaria, cuando se hizo en apenas 48 horas, acuérdense ustedes, fue allanada la inmunidad parlamentaria de Wilmer Azuaje, destituido y preso. Correo de Antonio Ledesma, correo de Julio Borges, mestilidadgmail.com, correos de Nelson Bocaranda, correos del doctor Marquina.
Siguiente correo, siguiente página. Mario Silva, Juan Almeida. Si puedes entrar en el correo de Samán, mucho mejor. Allí es donde ellos empiezan a investigar. Samán es este ahora siniestro personaje que cree que hoy, por ejemplo, poniéndole el PVP a los precios y persiguiendo a los comerciantes, si los dólares se los llevaron el año pasado, como ellos dicen, si acabaron con la producción del país, bueno, por muchos precios que le pongan, y si no hay dólares, no hay comida. Como dice el chinito, si no hay leal, no hay lopa. Sí, entonces no pueden aspirar que con eso van a resolver con medidas represivas. Este siniestro personaje, que Mario Silva lo empieza a investigar, bueno, al final ustedes aparece que aparece destituido. Por otro lado, en el correo de Juan Almeida, hacker a Mario Silva, dice: camarada, tengo una información de quién hackeó a Elías Agua y a Jaime Strudi. Está ligado al grupito de Liborio y Samán. Ahí empieza toda una red de espionaje y de conspiración perversa, que solo le estamos poniendo unos ejemplos, porque allí está toda una información digitalizada que la van a tener los medios y que ya está en manos de la Fiscal General de la República para que se pueda demostrar efectivamente todo lo que ocurrió durante esos tiempos. Hay un caso que merece particular y especial para que vean en manos de quién está el Estado y el gobierno, de la clase de mentalidad delincuencial que son estos personajes pillos de la política, como es el caso, el modus operandi que actuó de Mario Silva y de Juan Almeida para hackear a Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda tenía 10 cuentas. De esas 10 cuentas, 5 pudieron tener acceso. Faltaban 5 cuentas que eran mucho más complicadas. ¿Y qué hicieron? El SEBIN le entregó una cédula de uno de los de Nelson Bocaranda, para que Nelson Bocaranda ya se le habían hackeado 5 cuentas de Nelson Bocaranda. Necesitaban una cédula de Nelson Bocaranda y se le entregaron. Y entonces hackearon, fueron a un banco y solicitaron las 3 tarjetas de crédito de Nelson Bocaranda. A lo mejor él ni sabe eso todavía. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Obteniendo todos sus datos personales. Allí en el informe, la información digitalizada está que el tipo dice que cuando lo llamaron del banco le hicieron 15 preguntas y las 15 las respondió al pelo. Bueno, entonces, con las tarjetas de Nelson Bocaranda, lograron meterse en unas cuentas mucho más blindadas y mucho más complicadas, porque el gobierno estaba en ese momento detrás de las informaciones que Nelson Bocaranda recibía, como cualquier periodista puede recibir, como Doña Pita, Lugo, cualquiera, para dar una información. Entonces, bueno, periodistas de investigación, y recibía informaciones, y resulta que entonces, sobre un tema que el país necesitaba que se informara, que era la salud del presidente, que se manejó, como todo el país sabe, con un alto secretismo, y que eso permitió especulaciones tal vez en casos que no debieron hacerse, pero que fue responsabilidad del gobierno no haber hecho eso. Bueno, entonces lograron accesar a esas 3 tarjetas, y el tipo que pidió las tarjetas, según se le habían perdido a Nelson, en nombre de él, le consiguió una cédula también al hijo de Nelson Bocaranda. Y entonces, el día que iban a llevar las tarjetas de crédito a la casa de Nelson Bocaranda, el tipo, el delincuente este, que trabaja para el SEBIN, para Mario Silva, y para el jefe, actual ministro de Relaciones Interiores. Esta es una investigación muy delicada, pues se trata de una profunda red de espionaje montada dentro del Estado para protegerse entre unos y otros la corrupción que hoy está. Y por eso es que allí hay una mafia de capos, como yo lo estoy diciendo. Bueno, entonces este señor se fue una mañana, que dijeron que iban a llevar del banco las tarjetas, y con la tarjeta con la cédula del hijo de Nelson, se instaló en un carro. Cuando llegaron a llevar las tarjetas a las 11 de la mañana exactamente, salió del carro, se hizo pasar por el hijo de Nelson Bocaranda, le entregaron las tarjetas, y luego entonces hizo como que se metía en la casa, y con esas 5 tarjetas fue que pudo accesar a las restantes 5 cuentas de Nelson Bocaranda, saber cómo llegaba la información, quién la mandaba, de dónde venía, para por supuesto el gobierno montar espionaje y conspiración
contra eso. Todo lo demás, ustedes lo saben. Allí está quién recibe, quién entrega, y usted, ministro de Relaciones Interiores, tiene que rendirle cuentas al país de todo lo que está pasando. Sobre todo el proceso de Jaime Estrude y de Alías Agua, búsquenlo allí, está en eso, y en un documento que les vamos a entregar, que hoy llevamos a la Fiscalía. Toda esta red de corrupción que hemos venido denunciando, la que ya ocurrió, la que ya dijimos, el manejo de los dólares, tenía que ver, por supuesto, con un personaje que tenía ese programa, que no era un animador como Sábado Sensacional ni nada de eso. Se trataba de todo un plan montado, que su culminación puesta en la escena pública era ese programa. En el año 2004, cuando él escribe sus memorias, allí está, él dice que en el año 2004 estaba muy mal, en muy malas condiciones, que tenía que vender libros de cuentos para poder subsistir, en el año 2004. Y ese caballero, después de eso, pasa a tener más de 3 millones de dólares, pasa a tener muchos vehículos, 3 casas en el Junquito, unas de ellas muy bien equipadas, unos medios de comunicación que están allí, las facturas del costo de los dólares, cerca de $1 millón en equipos para una gran televisora que se estaba montando. En ese entonces había una persecución contra un canal de televisión X, que lo que se aspiraba era cerrarlo definitivamente y abrirlo con el nombre de Macunaíma. Bueno, allí él habla de todas las cosas que ocurrían como mafias, que tenía una casa con garita, lo dice él, que tenía una caravana de policías que lo cuidaban. Y bueno, nosotros, este señor de pobre a rico en apenas unos tiempos. ¿Qué denunciamos nosotros hoy en la Fiscalía? Hoy nosotros denunciamos en la Fiscalía una red estructurada de espionaje dentro y contra el Estado, coordinado por los más altos funcionarios del gobierno, porque ni siquiera es que son ex, porque unos estaban fuera y los volvieron a meter, y corruptos que estaban presos, como el hermano de Arnett Chacón y Ricardo Fernández Berrueco, amigo de Adán Chávez, compadre y amigo de José Vicente Rangel, un hombre que en el año 2002 lo que tenía eran 4 camioncitos y era alquilaba el estacionamiento del Hilton. Hoy es uno de los más poderosos potentados, llegó a llamarse el zar de la comida, porque era el que traía toda la importación. Entonces nosotros hemos denunciado la red de la estructura contra el Estado, coordinado por los más altos jefes del gobierno. Denunciamos además, sobre todo lo ya antes expuesto, enriquecimiento ilícito, peculado de uso, abuso de funciones, delitos relacionados contra la ley de ilícitos cambiarios y legitimación de capitales, tráfico de influencia, traición a la patria, homicidios, lesiones personales, usurpación de funciones policiales, posesión de tenencia ilícita de armas de guerra, politización de la Fuerza Armada Nacional, conspiración, atentado contra la forma republicana de nuestro país. Esta denuncia, compañeras y compañeros, amigos periodistas, la hemos consignado entonces para que la señora fiscal, a quien quiero hacerle de verdad nuevamente un llamado y pedirle que en alguna oportunidad nos llame para preguntarnos por lo menos de dónde sacamos estas informaciones, se ocupe de verdad de establecer una lucha seria contra la corrupción. Porque aquí han ocurrido casos muy siniestros y tenebrosos. Y eso no se va a resolver, señora fiscal, con que aparezca Jorge Rodríguez ahora haciendo el papel de Mario Silva, haciendo grabaciones. Porque nosotros no hemos hecho nada de esto, ni nos hemos ido detrás de nadie a grabar a nadie. La primera grabación que consignamos fue un audio que el propio Mario Silva entregó. Esta documentación nos llegó por una vía que nosotros no podíamos hacerla ni inventarla. Y nosotros hemos llevado en oportunidades anteriores denuncias graves, gravísimas, y hasta ahora usted no ha hecho caso de lo que hemos planteado.
Nosotros le vamos a dar a partir de hoy, señora fiscal, unos 15 días para que usted reflexione, si no entonces pasaremos a tomar medidas mucho más en el marco de la ley y de la Constitución, porque si usted no investiga, en algún momento tendría que ser investigada. Si usted no investiga esta, se convierte en cómplice, y es mucho peor la complicidad que quien comete el delito, porque es como alguien que ve matando a alguien y después se calla, por miedo. Usted tiene una responsabilidad y dirige uno de los poderes del Estado más importantes. Aquí en Venezuela no hay administración de justicia, y esa administración de justicia no sirve porque la justicia solo se aplica a quienes tenemos una idea distinta frente al gobierno. La Asamblea Nacional no investiga nada. La Asamblea Nacional sirve para perseguir, como lo están haciendo con gobernadores y gobernadores que no se arrodillan y no se rindan. Porque si se trata ayer de que abrieron una investigación, le declararon responsabilidad política, por ejemplo, a este gobernador de Monagas, pues igual debieron hacerlo con Diosdado Cabello o debieron haber investigado. Porque están en el derecho de investigar cualquier cosa. Yo no digo que no se investigue lo que se tenga que investigar, pero lo que no puede haber es que a unos se les aplique la ley y a otros entonces se hagan los locos y no las apliquen. Estamos frente a una situación prácticamente de indefensión de los ciudadanos venezolanos frente a un gobierno que lo único que hace es amenazar, chantajear, intimidar y presionar. Finalmente, como les dije, esta es una denuncia que hemos estado llevando con mucha rigurosidad, con mucha seriedad. El compañero Enrique Capriles Radosky ha dicho en 4 oportunidades, y yo lo voy a repetir por primera y por quinta vez, a nuestras manos llegaron 2 audios. Uno fue consignado y entregado al país. El otro llegó en un equipo encristado y está siendo verificado, y lo que esté allí lo entregaremos. Si no aparece, no entregamos nada. Pero nosotros no nos vamos a dejar presionar por nada ni por nadie, porque hay gente promovida por el gobierno y otros ociosos que se hacen pasar de oposición, que en vez de reclamar todo lo que está pasando en el estado de cosas y los graves casos de corrupción, entonces lo que andan es preguntando que dónde está el video, como que es que si se trata de una novela, de una Rochela, de la novela El Brujo, o del Derecho de Nacer, o de Rocky 1, Rocky 2 y Rocky 3. Este es un asunto muy serio. Estamos frente a un Estado pervertido, un Estado corrompido, corrupto, que corrompe las instituciones y que ha llegado al nivel de ellos mismos vigilarse entre sí. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque es la manera de protegerse, de cambiarse reos. Yo no tengo nada que defender a ninguno de los funcionarios que últimamente el gobierno ha metido preso. Todo el que te metió en corrupción esté preso. Pero los venezolanos no somos, como decía Arturo Alpriete, y pendejos. ¿Acaso los venezolanos no saben o van a sentir alguna preocupación cuando vimos que Nicolás Maduro dijo que la jefe del Indepavi tenía responsabilidad política, por lo menos con los hechos que se denunciaron del Indepavi? Bueno, Nicolás, y ella es jefa nacional o era jefa. Bueno, ¿y por qué el hermano de Diosdado Cabello, David Cabello Rondón, no tiene responsabilidad cuando uno de los 2 cargos más importantes, como el que estaba en el puerto de La Guaira, le consiguieron 4 millones de bolívares en su casa? ¿No se debería ocupar José David Cabello Rondón de eso? Entonces pareciera ser que allí hay una cacería de brujas para perseguirse entre ellos y para tratar de taparse. La corrupción es el problema más grave. Me decía una vecina en Lídice en estas noches, arriba más allá del hospital, me decía: mire, yo fui militante de este gobierno, no voté por Capriles, pero cuando yo vi ese audio de lo que decía el señor Mario Silva, a mí se me pelucó el cuerpo. Así decía la señora. A lo mejor alguien que esté aquí conmigo andaba conmigo y lo escuchó. Y así hay mucha gente que se le acerca a uno en la calle, porque se le ha caído la mentira, la careta. Un gobierno corrupto, Nicolás, está rodeado de una banda de capos y corruptos. Si tú quieres de verdad asumir la defensa de la dignidad de este país, invítanos para entregarte todos los documentos. Llama a la fiscal y pregúntale quiénes son. Investiga con profundidad, pero no estén echándonos cuentos aquí para justificar la persecución de dirigentes que tienen en sus estados asiento, conocimiento, liderazgo, y para tratar de llevárselos por delante están en eso.
Así que esta es la denuncia que nosotros queríamos hacer hoy. Es apenas, señores, un poquito que le hemos presentado, porque allí está en ese material que la periodista nuestra les va a entregar, y les agradecemos altamente que nos hayan cubierto esta rueda de prensa, y estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Tienen ustedes la palabra, señores medios de comunicación, señores periodistas. Bueno, mira, aquí existen, por ejemplo, el Tribunal Moral. Aquí existen instancias que son superiores en la Constitución por encima de la actuación de un juez y un magistrado. Y al final recurriremos a todas las instancias que tengamos que ir. Pero esto no prescribe ni los delitos de lesa humanidad, ni los delitos de corrupción. Eso no prescribe nunca. Y aquí en Venezuela, como el tiempo de Dios es perfecto, y ha de ocurrir más temprano que tarde lo que vaya a pasar en el marco de la Constitución, pues en el momento que haya justicia, habrá justicia para todos por igual. Así que nosotros estamos en la obligación. Eso desde el punto de vista jurídico y moral, pero desde el punto de vista ético, político, que es también moral, hay que decirle a una parte del país que hoy no consigue mantequilla, que hoy no consigue arroz, que siguen matando a la gente. Este mes entraron, el mes que terminó, más cadáveres que el mes anterior. Tenemos ya más de un mes con la cuestión esta de patria segura, el plan de seguridad, y la situación sigue igual. Los hospitales en una crisis. El hospital JM de Los Ríos colapsado, los niños no tienen los requerimientos para hacerle la terapia para el cáncer. El país está en una situación grave. Nicolás nos anuncia que posiblemente aumenten la gasolina, además, lo dijo por allá, que eso habría que revisarlo, pero también Jessy Chacón, cuando dice que las tarifas, la luz está subsidiada y no está pagada, bueno, y tiene días con una campaña que pidió 100 días, ya le llevamos la cuenta para resolver el problema, no se resuelve aumentando 34, ¿no? 44, no le queda. Vendrán protestas, vendrán lo que vengan, y el gobierno no puede acusarlo. Ahí está el tema de lo que han hecho los jóvenes en las universidades, los educadores, que han dado una lucha titánica, y desde aquí nuestro abrazo y nuestro compromiso. Pero también están los médicos, que están en condiciones de sueldos miserables. Están los trabajadores del sector público, los trabajadores de Guayana, no solamente las empresas arruinadas. Lo que pasó con los trabajadores de PDVSA, por ejemplo, que el fondo de pensión de colocaciones de PDVSA, de 540 millones de dólares, no solamente hoy ganan sueldos miserables, sino que también se lo quitaron. Bueno, entonces, toda esta situación nosotros la estamos haciendo porque estamos dando una lucha para demostrar que este es un Estado corrupto, que estamos frente a unos señores mentirosos, que no asumen su responsabilidad, que tienen una doble moral, que hablan de socialismo y de revolución, pero no quieren a los pobres, porque hoy los mercados están arruinados, porque los hospitales están en ruinas y en quiebra. Y entonces, frente a esa situación, nosotros los parlamentarios de la bancada de la Unidad, que en un momento pretendieron callarnos la voz, golpeándonos dentro de la asamblea, que han tratado de cerrarnos los caminos, a Richard le consta, y lo digo porque él lo sabe, en estos días, en un sitio estábamos los dos, llegaron unos tipos a amenazarnos o nos llaman, con eso pierden su tiempo, con eso no van a lograr nada, ni a nosotros ni a ninguno. Nosotros tenemos un compromiso con este país, con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos, a los que estamos comprometidos a decirle la verdad, y no podemos dejarle lo que hoy tenemos, unos falsos revolucionarios que son unos verdaderos oligarcas que se han enriquecido, como el propio presidente Chávez una vez lo dijo, que llegaron con las patas en el suelo. Son unos potentados, banqueros, de todo, pues se han apoderado de todo, que andan haciendo y persiguen no solamente a la disidencia, sino que también persiguen a los medios de comunicación. Gracias a Dios, de alguna manera todavía ustedes pueden comunicar algunas cosas, y aquí estamos nosotros para decírselas al país. Dos preguntas. Inicialmente, ¿usted considera o cree que esta red de espionaje está relacionada con la grabación que se hizo de la diputada María Corina Machado? La segunda. Acaba de decir que el segundo audio ratificó que realmente existe, y acaba de decir que está encriptado y no lo han podido descifrar. O le pregunto, ¿lo han podido descifrar? ¿Lo han podido escuchar? ¿Qué tan encriptado está? ¿Ustedes no ese contenido? Yo hablé claro porque no quiero que se siga la novela, ¿no?
yo hablé claro, lo vuelvo a repetir de la misma manera. Dos audio, muchos documentos que dijimos vamos a irlos entregando en su momento. Lo ha dicho ya 4 veces Enrique, lo dije una vez, lo repito por segunda vez. Llegaron 2 audios, uno fue entregado exactamente, no quisimos quitarle ni la enfermedad del personaje de la hija, y el otro tiene que ser evaluado, hasta ahora no se le ha podido desencristar. Bueno, si eso llega a ocurrir lo entregaremos, así lo dije. Si no, no sé qué hay, no sé qué ocurre, no sé qué es lo que dicen allí. Simplemente es la misma gente que nos trajo esto. Y nosotros somos diputados serios de este país que estamos trabajando. Ayer Andrés Velázquez hizo una denuncia, nosotros hoy hemos hecho otra y vamos a seguir llevando caso por caso a la Fiscalía General de la República. Así que lo otro cosa, obviamente, lo que ocurre contra lo que se monta contra la diputada María Corina es parte del espionaje que el gobierno hace, y dije quién es el nuevo Mario Silva de hoy, apareció allí, y vergonzosamente un periodista al que yo le tenía algún respeto, como independientemente de la diferencia ideológica con Ernesto, cuando él aparece sentado como Durán, lo que le faltó fue la musiquita, ¿no? Un ministro, vergonzosamente, donde se ponen a grabar una conversación de una parlamentaria para luego congraciarse y tratar, eso es lo que tiene como propósito, es lo mismo. Por un lado perseguir a los dirigentes, por otro lado tratar de dividirnos a nosotros y ponernos a pelear. No, la oposición es plural, eso sí, somos unidas, tenemos un propósito. Nuestra gran tarea en los próximos 5 meses, ganar las elecciones municipales como lo vamos a ganar. Y ese payaso que está ahí de Jorge Rodríguez en Caracas, haciendo lo que hace, que no se ha ocupado ni de recoger la basura, bueno, tendrá que rendirle cuenta a los caraqueños y al país. Así que eso es, en ese esquema y esa cosa nosotros no vamos a actuar, pero vamos a seguir trabajando en la dirección en la que hemos venido trabajando con mucha firmeza y responsabilizando al gobierno. Pues ustedes saben que nosotros vamos a seguir en esto, ¿no? Porque son gente que le gusta mucho amedrentar y amenazar para ver si uno se calla y se queda tranquilo y se convierte en un cómplice de ellos. No lo vamos a hacer, van a perder su tiempo, vamos a seguir en este camino y en esta dirección, con Dios por delante. Nosotros le tenemos miedo solo a Dios, que de Él siempre será la gloria. Nosotros actuaremos como dirigentes comprometidos con la democracia y nuestro proyecto nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es ese proyecto en el que hemos defendido, hemos militado y por el que hemos dado todo lo que hemos dado por hoy estar aquí de este lado cuando ellos decidieron traicionarla y saltar la talanquera y colocarse al lado de un proyecto marxista-leninista que nunca lo hablamos, para lo que hoy han puesto vergonzosamente a usar parte de la Fuerza Armada y han envilecido y han prostituido a algunos activos de la Fuerza Armada que no son la Fuerza Armada como tal, sino algunos funcionarios, como los que ya nombramos allí y hemos dado su nombre y su apellido para que sean investigados. En algún momento se investigará. Dígame, ñapita. ¿Cómo confías que la Fiscalía haga algo? Porque se acaba de demostrar que no es relacionado en los casos, por un lado. Por el otro, ¿qué grado de inseguridad hay en los documentos que están entregando los profesores y que no pueden ser parte del asumimiento de la lista? Bueno, cuando ustedes tengan el material digitalizado, pueden chequear toda la capacidad del no puedo hablarte más allá de eso, pero estamos absolutamente confiados de que ese es un material absolutamente confiable y que forma parte del estado de descomposición en el que ellos llegaron, donde empezaron a echarse dedos uno con otro, como se dice en el argot de los delincuentes, ¿no? Cuando no se ajustan bien las cuentas y no se entregan las cosas completas de lo que produce el delito. Y lo otro de la Fiscalía, bueno, nosotros vamos a seguir actuando, Hernán, vamos a seguir reclamando, pero te hemos dicho también, hay un camino en el que vamos a transitar y vamos también a ir a solicitar en los próximos días, esta mañana conversábamos eso, el compañero Richard Blanco y yo, a la Comisión Interamericana contra la Corrupción, que en este momento tiene su sede en Argentina. Porque a este gobierno no le gusta que nadie salga para afuera, porque ellos quieren que el mundo piense que aquí esto es un paraíso. Y allá vamos a consignar también todo este legado de corruptelas que hay aquí, para que el gobierno, abra los ojos. El que no la debe no la teme. Si Nicolás Maduro quiere emprender una lucha contra la corrupción, aquí estamos a la orden, pero no podemos dejar que se lleven
compañeros y regiones donde ellos no ganaron y perdieron, como pasó en Lara, lo que están haciendo con el compañero de Aragua, Richard, lo que hacen contra dirigentes nuestros, porque tienen que callarse la boca, ¿no? Por la presión, la intimidación y el chantaje, ¿no? Vamos a seguir adelante. La fiscal verá, nosotros le estamos dando hoy aquí un plazo de 15 días para que actúe, y ellos verán. Cualquier cosa que a nosotros los que estamos aquí ocurra, al margen de la ley, de presiones, chantaje, agresiones, bueno, ya el país sabe, porque estos señores lo que saben es hacer eso, responder violentamente frente a los hechos en los cuales se sienten prácticamente develados. Ellos son los que tienen que probar la veracidad o no de eso, pero ya nosotros, no solamente en el audio presentamos el audio, sino que nos preocupamos por la veracidad. ¿Por qué no habíamos entregado esto antes, Hernán? Bueno, vale, porque nosotros tenemos que ser serios y hacer una investigación y valoración de cosas y de situaciones para saber que no estamos entregando, como tú dices, una cosa que alguien la inventó para echarnos una broma. Entonces, aquí hay una cosa que nos llegó, donde ellos producen un conjunto de delitos y donde montan esa red de espionaje y de corrupción, que en principio es contra dirigentes de la oposición, pero como no consiguen nada. Por ejemplo, Antonio Ledesma, su correo, cuando se lo hackearon, lo que le consiguieron era un plan, y acuérdense, un plan donde Antonio había escrito que aspiraba a ser candidato presidencial. Bueno, está bien, ¿vale? Y que eso es malo, hubo unas primarias, entonces agarraron eso y lo desvirtuaron, y en la noche en el programa presentaron era una cosa distinta, lo descontextualizaron, y entonces este señor Silva, que era la autoridad moral del gobierno, moral de este gobierno corrupto, bueno, lo descontextualizó y dijo que Antonio Ledesma tenía un plan, y enseñó unos papeles, aquí está, mira, tenía un plan para salirse de la oposición y ser candidato como si la oposición. ¿Por qué ellos perseguían eso? Dividir a la oposición, como hoy hacen lo que hicieron contra María, como lo que harán contra algunos de nosotros. Yo le he dicho al país, donde quiera que voy, esta no es una lucha ideológica, esta es una lucha del bien frente al mal, esta es una lucha de la verdad frente a la mentira, de la luz frente a la oscuridad. Prácticamente lo que nosotros nos sale a hacer en este país es un exorcismo, y ustedes saben que al diablo, para exorcizarle y sacárselo del cuerpo a alguien, uno no puede creer que se le presente ni la hija de uno, ni el que más quiere, ni a su abuelita, ni nada. Uno agarra el creo, agarra la Biblia, un poco de agua bendita y va para adelante, creo en Dios Padre, hasta que el diablo saca de cuerpo. Estos no son ningunos ideológicos ni ningunos marxistas, son unos malandros que se han enquistado en el poder, tal y como aparecen, porque estos son malandrinadas lo que han hecho aquí en esto, ¿no? O sea, todo ese plan de mafia, que terminan convirtiéndose en unos capos, que cada quien tiene su parcela, cada quien defiende su grupo y chantajea a uno o al otro. En una oportunidad, Henry Ramos Alud hizo una denuncia grave. Él no la llevó a la fiscalía, pero yo recogí todo eso en acuerdo con él y consigné esa documentación a la fiscalía. Tampoco la hemos presentado hoy. Bueno, aquella cosa que se popularizó en el país, que se llamaron los boliburgueses. Bueno, y son boliburgueses y oligarcas y de todo. Y entonces, en nombre de una revolución, este señor, por ejemplo, que está de gobernador en Aragua, hay que seguirle los pasos. Allí él es el que está detrás del montaje contra Richard Martin. Él es un hombre muy cercano a Nicolás Maduro. Recientemente nombró a la tesorera general de la nación, se la trajeron de Aragua para Caracas. Y detrás de todo esto está el gobierno de Fidel Castro, Raúl Castro, que es a quien este señor le rendía cuenta, y lograron penetrar los organismos de seguridad del Estado para obtener información, no solo contra la oposición, sino contra los altos funcionarios del gobierno del Estado, como fueron haciéndolo, como ustedes ven allí, en todo ese hackeo que ellos hacen con un personaje siniestro, que ustedes verán las conversaciones cuando revisen lo que a nosotros nos llegó allí digitalizado, y lo revisamos, pues, y de allí sacamos para hacer la denuncia y para llevarla a la fiscalía. No, al contrario, él está allí metido, ¿no lo viste? Que él es uno de los que empieza a autorizar los hackeos cuando era canciller de la República, junto a su llave de equipo en la mafia. Allí está el actual gobernador de Aragua, que era ministro de Relaciones Interiores, porque eso es una actuación mafiosa.
lo que ocurrió allí. ¿Qué grupos dentro del país estarían investigando hacia otros grupos dentro del país? Bueno, yo creo que son muchos. Cuando la gente pensó que aquí se trataba de un señor Diosdado y por otro lado Maduro, no, el chavismo es una cosa muy plural. Eso tiene allí, plural no porque tienen un pensamiento e ideas distintas. Ellos actúan como una cofradía, ellos actúan como grupos que tienen sus espacios, sus territorios, y bueno, por ejemplo, yo creo que Vielma Mora es un grupo, el gobernador del Zulia es otro, el gobernador de Bolívar es otro, cada quien tiene sus propios intereses, aquí montamos ya y dimos la información. Tú tienes un material donde puedes sacar mucha información y tienes la denuncia que te la vamos a dar también. Eso creo que es de la OEA, es la Comisión Interamericana o Suramericana contra la Corrupción, y eso funciona en Argentina, sí, eso funciona en Argentina. Sí, sí. Y tiene que ver también con, creo que tiene que ver con la ONU también. No, yo te lo expliqué, te lo vuelvo a repetir por tercera vez. Si tú quieres te lo digo igualito. Yo creo que todo el mundo me entendió, pero si no te lo explico otra vez. ¿No lo entendiste? Ok, léeme los labios, pues. No, pero es que lo voy a decir. Si hay un audio que está encristado y no lo hemos podido abrir, ¿cómo voy a conocer yo el contenido? Claro, ¿cómo voy a conocer yo el contenido de ese audio? Bueno, pregúntale a quien se te lo dijo. Yo no tengo nada grabado por ahí donde dije eso. No tengo nada grabado. Yo dije siempre, ¿no? Porque tenemos que ayudar a que la cosa se profundice para donde es. Dije siempre, todo lo que tenemos que presentar lo haremos en su debido momento. Todo lo que se vaya a presentar. Y sobre eso, lo mismo que te dije por primera vez, por segunda vez, lo puedo repetir 3 veces. Ya incluso Enrique lo ha dicho 4 veces. Y bueno, a veces no se quiere, nosotros a lo mejor no lo quitan mañana y pasado mañana te lo damos. O sea, fíjate, supuesto. No estoy diciendo que vaya a pasar, porque entonces pasado mañana se entregará el audio. No. Te estoy diciendo si es llegar. Y eso no llega a ocurrir, no podemos entregar, nosotros no podemos hacer una lucha aquí de mentiras, de falsedades. Una de las cosas que nos criticaron y nos dijeron era que bueno, que si nosotros habíamos falseado eso, que si era un montaje, que si no era un montaje, eso está en manos de gente experta, muy conocedora de eso. Y mi amor, pero ¿cómo lo voy a tener si está encristado? No, yo no te lo he dicho tampoco, no sé quién te lo dijo. No hay manera, por donde me lo preguntes, que no te diga lo que te he dicho, porque ya sabemos la novela que han montado como eso, ¿no? Ojalá que mañana ustedes no vayan a coger la cosa por ahí, que el país se entere de esto, ¿no? Porque de verdad esto es lo grave del asunto, y lo otro, bueno, si ocurrirá, sin ningún problema lo haremos, ¿entiendes? Hay gente que yo sé que no se atrevería, porque para esto hay que poner el pellejo en el asador. Nosotros no estamos luchando contra unos niños de pecho, ni contra unos corazones de Jesús. Y hay gente que no se atrevería a poner ni una página de esta denuncia de pronto, y tú los ves todos los días. Bueno, ¿y qué pasó, vale? Y no sé qué, fue que se vendieron, los compraron, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo han entregado? Entonces, porque es que no puede haber una cosa más grave en este país que se pueda conocer. Yo no sé qué dice lo otro, que se pueda conocer que allí está blanqueo de capitales, que hay una conspiración en la Fuerza Armada, que está metido Diosdado Cabello, que el jefe de la Fuerza Armada, el ministro, le entrega fusiles a un señor, que se le entrega información al Estado cubano para que investigue a funcionarios del Estado venezolano, que hay una banda de ladrones, según él, que son diputados dirigidos por la diputada tal, que llama la banda de que el CNE tenía que hacer una... O sea, yo de verdad no sé qué es lo más grave que se puede decir. Ahora, hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que hay allí, y te pregunta, ¿y cuándo es el segundo? Entonces, esto es una cosa seria, por eso es que hemos dicho que se trata de una cosa seria, y no de una novela, no de un cuento, pues no, mañana...